Buenos días para todos los asistentes a la actividad académica del posgrado. Como lo ha dicho el doctor Trujillo, hoy vamos a hablar de eventos embólicos en el embarazo, enfocándolo desde el punto de vista prevenible. Antes de empezar, quiero enfocar cuál es la importancia de hablar de este tema, y es porque los eventos embólicos en el embarazo tienen un impacto en la mortalidad materna. Y más específicamente si hablamos de los eventos asociados en cuanto a la mortalidad materna relacionada al embarazo, que es muy diferente a la mortalidad materna que es asociada, agravada por el embarazo. Las causas directas de mortalidad materna en el embarazo, que son las relaciones asociadas, pues, tienen un punto de vista que son muertes prevenibles. Para la Organización Mundial de la Salud, los indicadores de mortalidad materna representan el grado de desarrollo y de equidad de un país. O sea que se tiene que trabajar profundamente en esto, y es lo que da un impacto a nivel del rango que se presenta como tal para un país. Se estima que aproximadamente en el 2017, aproximadamente 810 mujeres murieron por causas relacionadas con el embarazo y el parto, incluso en el puerperio. En el 2015, en todo el año, se registraron 803.000 muertes de mujeres durante el embarazo o el parto, incluso después. Y lo más agravante es que el 94-95% de todas esas muertes maternas ocurren en países en vía de desarrollo. ¿Qué es lo más importante? Como les había dicho hace un momento, que son muertes prevenibles. Entonces, esta es la importancia de hablar de este tema. Esta es una publicación en donde se tenía como objetivo examinar las causas de las muertes relacionadas con el embarazo, que es un resultado de estudios durante el 2006 y el 2010, para hacer las comparaciones con años previos. La tasa relacionada con el embarazo durante esos 5 años fue de 16 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos, que equivale más o menos a un total de 21 millones de nacimientos totales. Y como ustedes ven aquí, los eventos tromboembólicos representan una sexta parte de la mortalidad materna a nivel mundial. Cuando hablamos de la tasa de mortalidad materna asociada al embarazo de 16 muertes por cada 100.000 habitantes, hablamos en general de todas las muertes que se presentan a este nivel. Sabemos que las causas de hemorragia son una de las causas pues, más importantes de mortalidad materna, pero miren que los eventos tromboembólicos representan prácticamente un 9.3% de las causas de mortalidad materna, incluso un poco más de los trastornos hipertensivos, que uno pensaría que lo que más se presenta a nivel de complicaciones relacionadas, asociadas al embarazo, son los trastornos hipertensivos. Pero no está de más también que debemos pensar que los eventos tromboembólicos también hacen parte de causas de mortalidad materna. ¿Y qué ha pasado durante el 2011 y 2016? Esto es una estadística pues, para Estados Unidos. El CDC iniciaron una vigilancia nacional de las muertes relacionadas con el embarazo. Incluso esta estadística se empezó desde 1986 porque se necesitaba más información clínica para llenar esos vacíos de esos datos de las causas de mortalidad materna. Es por esta razón que se implementó un sistema de vigilancia de mortalidad en el embarazo, para evaluar cómo se comporta la tasa de mortalidad relacionada con el embarazo. Y durante este tiempo no hubo mucho cambio. La tasa de mortalidad materna sigue alrededor de 16 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos. Como lo ven aquí, sigue siendo una de las sexta parte de mortalidad materna, incluso un poco más alto que los trastornos hipertensivos. Y la tasa de mortalidad materna asociada a eventos tromboembólicos representa 1.49 muertos por cada 100.000 nacimientos vivos. Entonces, ya hablando en contextos
los eventos tromboembólicos, que es lo que vamos a enfocar la charla desde el punto de vista que es lo que se puede hacer impacto y que es prevenible. Aquí se quiso hacer como evaluar las tendencias del tromboembolismo venoso de todas las hospitalizaciones que se presentaron en el periodo de 1994 a 2009. Esto lo hicieron con el fin de establecer qué tan frecuente eran, cómo se caracterizaban los eventos tromboembólicos durante el embarazo. El propósito de este estudio fue evaluar cómo se comportaron esas tendencias. Esto incluyó aproximadamente 65 millones de hospitalizaciones durante todo ese periodo. Y todos los eventos tromboembólicos tienen una tasa de 1.99 por cada 1000 embarazos. Y sus dos entidades que lo caracterizan, que son la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, tienen una tasa en cuanto a la TVP de 1.26 eventos por cada 1000 nacimientos, y en cuanto al tromboembolismo pulmonar de 0.73 eventos por cada 1000 nacimientos. Y la pregunta que ellos se hacían era ¿por qué se presenta durante el embarazo con mayor frecuencia los eventos tromboembólicos respecto a las pacientes que no están embarazadas? Entonces tenemos esta publicación del estudio Omega, que el objetivo de este estudio era evaluar el embarazo y los comparaban con las pacientes no embarazadas y evaluar qué tanto riesgo tenían las pacientes embarazadas de presentar los eventos tromboembólicos. Y las pacientes en el estado gestacional, desde el primer trimestre hasta el tercer trimestre, tienen un riesgo de casi 5 veces de presentar eventos tromboembólicos. Y lo más impactante es que en el periodo posparto ese riesgo aumenta 60 veces más comparado con las pacientes no embarazadas. O sea que este periodo de tiempo, el posparto, es donde más se tiene que hacer vigilancia y donde más se tiene que hacer una evaluación muy juiciosa sobre estas pacientes para evitar estos eventos deleterios. Y este estudio también lo quería identificar si durante el embarazo se dividía pues, el primer, segundo y tercer trimestre y el periodo posparto, cómo se comportaba ese riesgo de presentar eventos tromboembólicos. Entonces, ya habíamos dicho que durante todo el embarazo a nivel general puede ser riesgo de 4 o 5 veces, pero el tercer trimestre, sobre todo las 2 últimas semanas, ese riesgo es de casi 9 veces de presentar eventos tromboembólicos. Y desde el momento del parto hasta las 6 semanas posteriores, ese riesgo es mucho más alto. Vemos que puede ser hasta 84 veces. Aquí está el odds ratio de 84, entonces dice que prácticamente hay un impacto muy, muy importante. Y ese riesgo puede estar presente más o menos hasta la semana 12 posparto. Entonces, prácticamente ese periodo de tiempo es donde más se debe hacer una respectiva evaluación de estas pacientes. En cuanto a los factores de riesgo que presentan estas pacientes, una de las publicaciones y las sociedades como el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, para ellos los riesgos más importantes o factores de riesgo más importantes para presentar eventos tromboembólicos está el antecedente de trombofilia y la historia o un antecedente previo de un tromboembolismo venoso. Entonces, prácticamente es lo que se tiene que tener en cuenta como antecedentes, y si las pacientes tienen estos factores de riesgo, se tiene que hacer una estricta evaluación y un estricto enfoque para prevenir eventos tromboembólicos. Y para ellos, el factor más importante de las antecedentes de las trombofilias, todas las trombofilias conocidas aumentan el riesgo de tromboembolismo en el embarazo, pero hay un mayor riesgo con las pacientes en las pacientes donde tienen la mutación homocigota para el factor 5 de Leiden. Entonces, son las pacientes que tienen mayor riesgo y pues prácticamente estas son las que se tiene que hacer un enfoque muy estricto. Por otro lado, no debemos olvidar que
los cambios fisiológicos del embarazo también promueven esos factores de riesgo. O sea, el embarazo se caracteriza por ser un estado procoagulante, es un estado hipercoagulante, en donde vemos que aumentan los niveles de fibrinógeno, también se aumenta el factor 7, el factor 8, el factor 10, levemente también se ha reportado que aumenta el factor 9, y hay una disminución de la actividad anticoagulante de la proteína S, hay un aumento en la resistencia de la proteína C activada y hay una disminución de la actividad fibrinolítica, ya que hay un aumento de la actividad del inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1 y plasminógeno tipo 2. Los otros factores de riesgo están asociados, ya habíamos hablado del antecedente previo de la trombofilia, el antecedente de un tromboembolismo previo, pero pues hay otros factores de riesgo que no están de más conocerlos y que también tienen cierto impacto en presentar estos eventos, como lo son una trombosis venosa superficial, la obesidad, la inmovilización, la asistencia reproductiva, el tabaquismo, si se presentan hemorragias durante el parto o en el posparto, la infección, retraso en el crecimiento intrauterino y también los trastornos hipertensivos. Y algo muy importante está cómo se comportan el hecho de tener cesáreas respecto a un embarazo, un parto vaginal normal. Entonces, esta publicación lo que quiere hacer es evaluar cómo se comportan los eventos tromboembólicos respecto a las cesáreas que se realizan. Aquí trata de recoger los estudios desde 1980 hasta 2015 para obtener informes sobre la asociación del tromboembolismo venoso, compararlo con los partos vaginales y con las cesáreas. En total se recogieron 28 estudios observacionales, todos retrospectivos, 53.000 eventos de tromboembolismo venoso, y encontraron que el riesgo de un evento tromboembólico, si se hace un parto por cesárea versus un vaginal, es de casi de 3 a 4, casi 4 veces. Y si comparamos la cesárea electiva con la cesárea intraparto, la cesárea de emergencia, tienen mucho más riesgo las cesáreas intraparto, que están más asociadas a eventos tromboembólicos. Entonces, en cuanto a la fisiopatología de los eventos tromboembólicos, la incidencia de cada factor aumenta durante el embarazo o en el periodo posparto. Y para que se den los eventos tromboembólicos, tenemos aquí la triada de Virchow, que en el embarazo tiene mucho más relevancia porque estos tres principales factores son los que están implicados en la fisiopatología del tromboembolismo venoso. Entonces, la estasis venosa se produce como resultado de la compresión venocava y también posiblemente a la disminución de la movilidad durante el embarazo. Esa compresión venocava se presenta frecuentemente por la posición que adopta la materna, incluso por el útero grávido que cae y hace una compresión a ese nivel, y eso pues favorece el riesgo de la estasis. También en cuanto al daño vascular, se ha reportado que la separación de la placenta de la pared aumenta ese traumatismo a nivel del endometrio, lo cual acelera la cascada de la coagulación. Es por eso que, como ya habíamos hablado, de que el momento del parto y la primera semana postparto es donde más es el tiempo donde más está asociado con los eventos tromboembólicos. Y como ya habíamos hablado, los cambios asociados al embarazo, que prácticamente relaciona a la paciente embarazada como un estado hipercoagulable asociado con un aumento de la renovación plaquetaria, la coagulación y pues, la disminución de la fibrinolisis. Aquí esta es una imagen pues, para ver cómo se comporta esa compresión venocava. Es por esta razón que es más frecuente los eventos tromboembólicos en la extremidad inferior izquierda, y el útero grávido pues también favorece también esa compresión a ese nivel. 88% es mucho más frecuente en el miembro inferior izquierdo. Entonces, habíamos hablado que
tenemos los dos principales entidades de los tromboembolismos venosos en el embarazo. Está la TDP y el tromboembolismo pulmonar. Hemos hablado que la relación entre la trombosis venosa profunda es mucho más frecuente, prácticamente se presenta en un 80%, de las pacientes. Y la diferencia de las pacientes embarazadas con las no embarazadas es que las pacientes embarazadas tienen más riesgo de presentar los eventos tromboembólicos a nivel proximal, prácticamente el 64% a nivel iliofemoral, y las trombosis ilíacas a nivel prácticamente el 17%. En las pacientes no embarazadas, esos eventos se presentan a nivel más distal. Entonces, una cuarta de las pacientes no embarazadas con edema unilateral de una extremidad, eritema, calor, dolor, sensibilidad, pues todas las características que son tradicionales de la trombosis venosa profunda. Prácticamente una cuarta parte demuestra un diagnóstico cuando se realizan pruebas diagnósticas adicionales, como utilizando imágenes sonográficas. Sin embargo, el diagnóstico diferencial puede ser muchas otras entidades, como lesiones tendinosas, un quiste de Baker, una vasculitis, incluso una tromboflebitis superficial. Sin embargo, en las pacientes embarazadas, el valor predictivo positivo de estos signos y estos síntomas, pues prácticamente es muy difícil de valorar. Hasta el momento, ningún modelo de evaluación de riesgo ha sido validado prospectivamente en el embarazo. Sin embargo, una de las publicaciones, como las del Dr. Chan, donde se intenta hacer una predicción de los eventos tromboembólicos durante el embarazo, es utilizando estos tres ítems, que son las manifestaciones que se presentan a nivel del miembro inferior izquierdo, si hay un cambio de la circunferencia que sea mayor de 2 centímetros, una diferencia con respecto a la extremidad derecha, y si se presentan esos cambios durante el tercer trimestre, digamos que esos tres ítems han sido como los mejor validados en las pacientes embarazadas. Cuando se aplicó la prueba y si una de las variables estaban presentes, el diagnóstico de trombosis venosa profunda, si cuando se realizan imágenes sonográficas, puede ser alrededor del 17%, pero si las tres están juntas, la probabilidad de presentar eventos, de que realmente se diagnostique un evento tromboembólico, aumenta casi a un 58%. Entonces, ¿qué nos dicen las guías sobre el enfoque que se debe realizar a una paciente que se presenta con sospecha alta de tromboembolismo venoso profundo? Entonces, la COG, que es una de las principales, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, recomienda hacer eco compresivo las pacientes que presentan signos y síntomas, hacer ecografía compresiva, la cual este estudio es positivo para trombosis venosa profunda cuando la luz, al realizar compresión sobre el vaso, la luz está presente. Entonces quiere decir que esa paciente tiene un evento tromboembólico. Y en cuanto al uso del dímero D, desafortunadamente, el dímero D es útil en las pacientes no embarazadas. Tienen una alta sensibilidad y un alto valor predictivo. Desafortunadamente, en las pacientes embarazadas el dímero D aumenta durante el embarazo y eso prácticamente es uno de los cambios asociados fisiológicos del embarazo, lo cual dificulta la interpretación de esos niveles elevados en las pacientes embarazadas. Y la ACO recomienda de entrada hacer unas pruebas sonográficas y sobre todo pues la prueba de ecografía compresiva, y tiene una sensibilidad del 92.5% con una especificidad del 98.7%. Entonces, ¿cómo es el enfoque de una paciente que tiene signos y síntomas de una posible trombosis venosa profunda? Para la COP, inicialmente,
solicitar una ecografía venosa, una ecografía compresiva. Si es positiva esta paciente, hay que hacerle tratamiento con anticoagulación. Ya vamos a hablar qué tipo de anticoagulación se debe realizar en estos pacientes. Pero si es negativa, pues realmente no se hace ningún tratamiento. Se tiene que hacer una evaluación de riesgo de tromboembolismo venoso, de hacer una respectiva profilaxis si cumple los criterios para el riesgo como tal. Pero realmente si queda la duda, se recomienda hacer la prueba nuevamente a los 7 días. Si es anormal, pues no se hace ningún tratamiento. Incluso la COG recomienda completar con otros estudios como geografía, pero pues prácticamente si la paciente se hace un valor predictivo en cuanto a los signos y síntomas, si están ausentes, y si la prueba compresiva de miembros inferiores es negativa, pues prácticamente estas pacientes no tienen un evento tromboembólico. Y en cuanto al tromboembolismo pulmonar, los signos y síntomas pueden ser muy sutiles para sospechar tromboembolismo pulmonar. Incluso muchos de los síntomas pueden estar relacionados con los cambios fisiológicos del embarazo. Sin embargo, el pronóstico del tromboembolismo pulmonar depende de varios factores, como el tamaño y el número de émbolos que se hayan suelto, la función cardiopulmonar concurrente, la tasa de fragmentación y la lisis del coágulo, la presencia o ausencia de fuente de recurrencia y dónde se ubica esa embolia. Entonces, el diagnóstico y el enfoque que se tiene que hacer del tromboembolismo pulmonar al embarazo prácticamente es un desafío. Es un desafío debido a la falta de criterios válidos y específicos para el periodo posparto. Es por esta razón que la Sociedad Americana de Tórax desarrolló específicamente una guía basada en la evidencia para evaluación de la sospecha de tromboembolismo pulmonar al embarazo. Y eso se viene manejando desde el 2011 y en la última actualización de la COG que se realizó en el 2018 sigue teniendo la validez del enfoque que le realiza la Sociedad Americana de Tórax. El score de Wells no se aplica en pacientes embarazadas, a menos que prácticamente no tiene un valor predictivo para utilizarlo. Sin embargo, ya habíamos hablado que este enfoque está validado por el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras. El panel multidisciplinario de los principales interesados para hacer este enfoque se basa en pautas basadas en la evidencia para la evaluación de la sospecha de embolia pulmonar durante el embarazo. Y hacen estas pautas basadas en grados de recomendación, evaluación y de desarrollo y evaluación, que son la escala de Gray. Entonces, algunas recomendaciones para el algoritmo lo hacen con precisión diagnóstica y rendimiento diagnóstico. El enfoque que ellos utilizan es puso un alto valor para minimizar la dosis acumulativa de radiación, y es por esta razón que ellos hacen estas 7 recomendaciones. A pesar de que la evidencia es de baja calidad, como lo estamos viendo allí, a pesar de que la evidencia es de baja calidad, se hicieron 3 fuertes recomendaciones en 3 escenarios específicos, que son la realización de la radiografía de tórax, la realización de la radiografía de tórax como el primer enfoque, el uso de la gamografía pulmonar como prueba preferida en el contexto si la prueba de radiografía de tórax es anormal, y el rendimiento de la angiografía pulmonar, tomografía de la TAC, pues qué tanto se debe realizar respecto a una gamografía de ventilación-perfusión. Las recomendaciones que ellos hacen aquí es que en las pacientes embarazadas no se debe utilizar el dímero D para excluir un tromboembolismo pulmonar. Ya habíamos hablado de cómo se comporta el dímero D durante el embarazo. En una paciente con una sospecha de un tromboembolismo pulmonar y si tiene signos y síntomas de una trombosis venosa profunda, el enfoque que ellos hacen inicialmente, a pesar de que estemos sospechando un tromboembolismo pulmonar, es estudiar el miembro inferior
con ecografía sonográfica, porque es que las recomendaciones de este panel de expertos está enfocada a la menor radiación posible, tanto como para la paciente como para el producto que está. Tercera recomendación, las pacientes embarazadas con sospecha de tromboembolismo pulmonar, pero que no tienen signos y síntomas, con sospecha de tromboembolismo pulmonar, pero que no tienen signos y síntomas de TBP, se recomienda hacer estudios adicionales, o sea, no quedarse allí, hasta allí nomás. Cuarta recomendación, en las pacientes embarazadas con sospecha de tromboembolismo pulmonar, la primer prueba que se tiene que hacer es la radiografía de tórax. Eso es una recomendación fuerte, a pesar de que tenga bajo nivel de evidencia, pero es la principal recomendación que ellos realizan. Quinta recomendación, las pacientes embarazadas con sospecha de tromboembolismo pulmonar y que tienen una radiografía de tórax normal, recomiendan hacer estudios de ventilación-perfusión por encima de una TAP. Ya vamos a hablar el por qué en cuanto a la radiación. Sexta recomendación en las pacientes que no tienen diagnóstico, que la prueba de gamografía de ventilación-perfusión no fue diagnóstica, pero si persiste la sospecha, pues realizar estudios de tomografía. Y la última recomendación es que las pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar y que tienen una placa de tórax anormal, recomiendan una TAP. Entonces, ¿cómo realizan ellos el algoritmo? Entonces, tenemos la paciente con una sospecha de tromboembolismo pulmonar. Lo que ellos se enfocan es si hay signos y síntomas de tromboembolismo venoso profundo. Ya habíamos hablado de que si esto es positivo, pues entonces realizar una ecografía Doppler compresiva, y si es positiva, pues realizar inmediatamente el tratamiento, y se maneja como la paciente si tuviera un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Si la prueba de compresiva es negativa, pero si la paciente no tiene pruebas, síntomas de trombosis venosa profunda, la primera imagen que se tiene que hacer es una radiografía de tórax. Si esta es anormal, inmediatamente se recomienda hacer una tomografía, pero si esta es normal, el primer enfoque que se tiene que hacer es una gamografía de ventilación-perfusión. En cuanto a la radiación, ¿por qué la Sociedad Americana de Tórax prefiere en primer enfoque de esas pacientes realizar una gamografía por encima de una tomografía? Y es la preocupación que se presenta en estas pacientes es el grado de radiación que puedan presentar en las pacientes embarazadas. Entonces, en cuanto a la exposición de radiación, se evalúa el riesgo y el beneficio de esa exposición basados en las características de ambos estudios. Entonces, las pruebas de ventilación-perfusión tienen un valor predictivo negativo casi cercano al 100%. Tiene ventajas. La ventaja es que tiene menor radiación para las mamas y no requiere medios de contraste. ¿Cuáles son las desventajas? Que sí tiene mayor radiación a nivel fetal. Tiene mayor radiación a nivel fetal. Y las desventajas adicionales de la gamografía es que no hacen otros diagnósticos diferenciales. Respecto a la tomografía, tiene un valor predictivo negativo alrededor del 98%. Tiene ventajas, es que esto implica menor radiación fetal y hace diagnósticos diferenciales. Y las desventajas es que pues, utiliza medios de contraste y tiene mayor riesgo de radiación materna. Entonces, ahí lo que hacen es evaluar cuál es el riesgo-beneficio de esa radiación materna, que prácticamente es mucho más impactante si se hacen pruebas de tomografía, y el riesgo de cáncer de mama de por vida de una paciente puede aumentar casi hasta un 14% después de una tomografía. Algo muy importante es que vemos aquí todas estas, la radiación nosotros la medimos en megabytes,
Y pues vemos aquí cuál es la dosis fetal. La dosis fetal que recibiría un efecto durante una radiografía pues es muy mínima. Y pues prácticamente para evaluar los desenlaces adversos pues prácticamente es por encima de 10 megabytes. O sea que pues así un paciente se le hagan las tres estudios, los tres estudios pues prácticamente no llegarían a ese nivel de exposición acumulada para llevar desenlaces deleterios en los fetos. Entonces, ya entrando en contexto, una vez expuesto el impacto de la morbilidad y la mortalidad en las complicaciones a causa directa o asociadas al embarazo, que son las entidades prevenibles, se intenta hacer una orientación de cómo se debe enfocar estas pacientes para disminuir el riesgo de los eventos tromboembólicos. Es por esta razón que la única forma de hacerlo es estratificación de riesgo con el fin de prevenir estos eventos. Y vemos que el Royal College, que es la sociedad de Reino Unido, pues hacen una orientación sobre la tromboprofilaxis durante el embarazo. Ellos empezaron a hacer estas guías aproximadamente desde 1995 como un informe de grupo de trabajo del Royal College, y a partir del 2004 se vienen publicando pues las guías, que es esta guía, la guía verde. La última actualización que se realizó fue en el 2015, con el fin de evaluar a las pacientes embarazadas, reducir el riesgo de trombosis y embolia durante el embarazo. ¿Qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es evaluar los factores de riesgo que tienen los pacientes. Entonces, ya habíamos hablado al principio de todos los factores que están asociados, que están implicados en los eventos tromboembólicos, y hay unos eventos que son preexistentes, hay unos riesgos que son asociados al mismo embarazo, y hay otros riesgos que son transitorios, y todos tienen un impacto y todos le hacen una estratificación de riesgo. Entonces, en cuanto a los riesgos preexistentes, ya habíamos hablado del antecedente de trombofilia conocida, si hay comorbilidades como cáncer, falla cardíaca, síndrome nefrótico, historias previas de tromboembolismo familiar, la edad por encima de 35 años, la obesidad, la multiparidad, que la paciente sea fumadora, o incluso si presenta venas varicosas. Los factores obstétricos están los trastornos hipertensivos, la concepción que haya sido asistida, la multiparidad, el parto por cesárea y especialmente el parto intraparto, el trabajo de parto prolongado, los trastornos hemorrágicos y la muerte fetal y el parto prematuro. Y los riesgos transitorios son si ha presentado a la paciente algún evento quirúrgico durante el embarazo, la hiperemesis, síndrome de hiperestimulación ovárica, la admisión y la hospitalización en las pacientes por encima de 72 horas y si ha presentado episodios infecciosos durante el embarazo. Entonces, ellos lo que hacen es coger todos esos factores de riesgo, a cada ítem le da un grado de severidad y le dan un score. Entonces, para el Royal College, digamos que ellos hacen una evaluación con el fin de tener todos los factores de riesgo que presenta la paciente, hacer una adecuada certificación de riesgo y enfocar desde qué momento se beneficia de una terapia tromboprofiláctica. Entonces, este es el cuadro a gran escala de cómo hacen esa evaluación. Mire que los ítems que tienen mayor riesgo, mayor peso, pues tienen una calificación de 4 y lo hacen por colores. Estos otros que tienen un poco menos de severidad, grave, 3 puntos, y los demás a todos se le coloque un punto. Entonces, vamos a ver la tabla uno por uno. En cuanto a los factores preexistentes, ya habíamos hablado que el antecedente previo de un evento tromboembólico es lo que tiene más peso, por lo que tiene mayor riesgo, que está asociado a los eventos tromboembólicos, y pues prácticamente es lo que tiene un mayor score. Posteriormente le sigue
un tromboembolismo previo provocado por una cirugía, un antecedente de una trombofilia de bajo riesgo, los antecedentes de comorbilidades que ya habíamos hablado, y posteriormente la historia familiar de eventos tromboembólicos asociados a estrógenos en un familiar de primer grado, la edad por encima de 35 años, la obesidad, multiparidad, el tabaquismo y la presencia de venas varicosas. En cuanto a los factores obstétricos, el que tiene mayor peso es la cesárea intraparto. Pues ya habíamos hablado que la cesárea intraparto respecto a una cesárea electiva, la cesárea intraparto de emergencia es la que tiene mayor riesgo de estar asociada a los eventos tromboembólicos. Posteriormente aquí también entran los trastornos hipertensivos, la multiparidad, parto prolongado, hemorragia obstétrica, parto pretérmino y el óbito fetal. Y los otros eventos, que son eventos transitorios, le dan más peso al síndrome de hiperestimulación ovárica, las pacientes que estén inmovilizadas o que estén hospitalizadas por encima de 72 horas y la hiperemesis, porque se ha visto que está relacionada también con los eventos tromboembólicos. Entonces, se hace una respectiva evaluación de riesgo, se toma todo ese score y tiene un enfoque, ese score se debe realizar tanto antenatal como postnatal. Entonces, si en el preparto durante el embarazo tenemos un score mayor o igual a 4, se debe considerar realizar la tromboprofilaxis desde el primer trimestre del embarazo. Si tiene un score de 3 puntos, se recomienda iniciar la tromboprofilaxis a partir de la semana 28. A nivel postnatal, si tiene mayor o igual a 2 puntos, se debe considerar realizar la tromboprofilaxis al menos 10 días, es la recomendación de ellos. Si la paciente estaba hospitalizada, ellos recomiendan hacer tromboprofilaxis por encima de 72 horas o dependiendo de los factores de riesgo que tenga asociado la paciente. Entonces, hacen este cuadro que es la evaluación a nivel prenatal o antenatal y pues prácticamente ya habíamos hablado de todos estos factores de riesgo, los resumen aquí en esta tablita como ya lo habíamos hablado y hacen la certificación y dan las recomendaciones. Entonces, si nos da por encima de 4 puntos, el enfoque que se tiene que hacer la tromboprofilaxis es a partir del primer trimestre del embarazo, sin negociación. Si tenemos un puntaje menor, entonces la tromboprofilaxis se debe hacer a partir de la semana 28. Si no hay factores de riesgo, pues prácticamente se basa en las recomendaciones como la movilización y pues evitar la deshidratación. Acá hay otros dos ítems que si tenemos deshidratación, hiperimesis y si hay una hospitalización prolongada por encima de 72 horas, la recomendación es que a esas pacientes sí se le tiene que hacer tromboprofilaxis durante el tiempo que va a estar hospitalizada. Y posterior al parto, teniendo en cuenta que el periodo postparto es el periodo donde mayor asociación con los eventos tromboembólicos está, se debe hacer nuevamente una valoración de esa paciente. Y vemos que si tienen un alto riesgo, la tromboprofilaxis se debe hacer por 6 semanas. Ya habíamos hablado de que el riesgo intermedio o riesgo alto, que es lo que evalúa por encima de 3 puntos, se debe realizar la tromboprofilaxis por 6 semanas. Entonces, eso depende de qué tanto se realice la evaluación de todos sus factores de riesgo. Si realmente hay menos de 2 factores, pues prácticamente lo que se recomienda es realizar un manejo conservador de estos pacientes. Entonces, ¿cuál es la terapia preferida para realizar en estas pacientes en cuanto a la tromboprofilaxis? Y la recomendación para el Royal College y también para la CO, que es el Colegio Americano, es utilizar heparinas de bajo peso molecular. Las heparinas de bajo peso molecular es la primera elección tanto antenatal y postnatal. Y son seguras durante la lactancia. Nos dan aquí un grado de recomendación A. En cuanto a la dosis que se debe realizar de tromboprofilaxis, ha sido pues prácticamente muy debatido. O sea,
El Royal College, la recomendación es que se debe realizar basado el peso. Sin embargo, cuando uno revisa otras guías, como el ACOG, que es el Colegio Americano, las guías canadienses, ellos prácticamente utilizan una dosis estándar de 40 miligramos por kilo, de 40 miligramos al día, perdón. En cuanto a las heparinas no fraccionadas, pues realmente la recomendación de utilizar esas heparinas no fraccionadas es enfocarlas en el manejo periparto, ya que tienen pues prácticamente una vida media un poco más corta y mucho más manipulable respecto a las heparinas de bajo peso molecular. Ya habíamos hablado de las dosis, pues estas son las recomendaciones de la dosis de las heparinas de bajo peso molecular. Entonces se hace una estratificación, pues prácticamente pacientes menores de 50 kilos, una dosis diaria de 20 miligramos, de los 50 a 90 kilos 40 miligramos, y si las pacientes tienen un peso un poco más, se hace el ajuste, y por encima de 170 kilos, pues se debe hacer un ajuste de 0.6 miligramos por kilo al día. Y la dosis tromboprofiláctica con heparinas no fraccionadas, pues también ha habido mucha discusión de cuál es la dosis que se debe utilizar. Ellos recomiendan una dosis baja o también una dosis intermedia, la dosis baja de 5.000 a 7.500 unidades 2 veces al día en el primer trimestre, y dosis intermedias a partir del segundo trimestre de 7.500 unidades a 10.000 unidades 2 veces al día. Ya les había explicado pues, que la dosis de régimen exacto para de la tromboprofilaxis aún sigue siendo muy controvertido. Pues, realmente no hay un consenso, pero pues prácticamente la mejor aceptada es la que recomienda el Royal College. Y la dosis de anticoagulación total, que nosotros, si ya el paciente cumple criterios o ha presentado un evento tromboembólico, la dosis de heparinas de bajo peso molecular, la enoxaparina, pues 1 miligramo por kilo de peso 2 veces al día. Y en cuanto a las heparinas no fraccionadas, una dosis incluso por encima de 10.000 unidades 2 veces al día, y hacer un seguimiento frecuente de PTT. En cuanto al posparto, pues se realiza nuevamente una evaluación. Si la paciente ha presentado un evento tromboembólico, se debe mantener la anticoagulación por lo menos 3 meses o hasta 6 semanas, después del parto. Y se puede realizar con warfarina sin ninguna complicación, porque pues no afecta a la lactancia, y pues la warfarina, a pesar de ser un medicamento de categoría X, no se recomienda durante el embarazo, pero en el posparto se puede utilizar, tiene una grave recomendación B, y no tiene ninguna interferencia en cuanto a la lactancia. Bueno, entonces, ¿cuáles son las implicaciones anestésicas que nosotros debemos tener en cuenta en una paciente que está recibiendo terapia anticoagulante o terapia tromboprofiláctica? En el 2018, la Sociedad Americana de Anestesia Regional y Medicina del Dolor publicó pues, unas pautas actualizadas para anestesia regional en los pacientes que están recibiendo terapia antitrombótica. Debido a la escasez relativa de los datos de resultados en pacientes embarazadas, tanto para la COG como el Royal College, estas guías de la ASRA siguen siendo válidas y se basan en estas recomendaciones. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Cuándo se debe invadir el neuroeje y cuándo debemos reiniciar los medicamentos? Y eso depende del tipo de heparina que esté recibiendo la paciente, el grado de dosis y qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, quiero empezar, ya que lo que nosotros frecuentemente vemos que los pacientes están recibiendo terapia tromboprofiláctica con las heparinas de bajo peso molecular. Si la paciente está recibiendo una dosis profiláctica, se debe esperar al menos 12 horas para poder invadir el neuroeje.
Y después de invadir el neuroeje, ya sea que vamos a hacer una invasión tanto epidural o como espinal, se deben esperar pues estas 12 horas para invadir. ¿Y cuándo debemos reiniciar el medicamento? Se deben reiniciar nuevamente la tromboprofilaxis después de 12 horas de haber hecho la invasión del neuroeje. O si durante el procedimiento nosotros tuvimos un catéter o un catéter, se puede esperar 4 horas después de retirado el catéter. Si la paciente está recibiendo heparinas de bajo peso molecular con una dosis de anticoagulación total, se debe esperar por lo menos 24 horas para hacer la invasión del neuroeje y esperar nuevamente otras 24 horas para reiniciar el medicamento después de haber invadido el neuroeje. Y si el paciente le presentó un evento, tuvo catéter, se deben esperar más o menos 4 horas después de retirado ese catéter. Si las pacientes están recibiendo heparinas no fraccionadas, pues ya habíamos hablado, depende de la dosis profiláctica, si es una dosis baja, una dosis intermedia o una dosis de anticoagulación total. La vida media pues es mucho más corta, incluso si la paciente está recibiendo una dosis tromboprofiláctica baja, se deben esperar más o menos prácticamente 6 horas de haber suspendido el medicamento para invadir el neuroeje y se puede reiniciar después de 1 hora. Si viene recibiendo dosis intermedias, se recomienda esperar 12 horas para invadir el neuroeje y esperar 1 hora para reiniciar el medicamento después de invadido el neuroeje. Y si viene recibiendo una dosis de anticoagulación total, la recomendación es, igual que las heparinas de bajo peso molecular, esperar 24 horas para invadir el neuroeje. Una de las recomendaciones del Royal College es que las pacientes que están recibiendo heparinas no fraccionadas, siempre, antes de invadir el neuroeje, antes, incluso algo que nos recalcaba mucho cuando estábamos rotando en Medellín es que la paciente debe tener pruebas de PTT prácticamente media hora antes de invadir el neuroeje para ver qué tanto se ha alterado. Y si realmente están muy alteradas las pruebas, se recomienda esperar nuevamente ese tiempo que está recomendado en las guías de la ASLA. Es por eso que se hacen unas recomendaciones o unas estrategias para facilitar el abordaje del neuroeje en obstetricia. Entonces, si tenemos una paciente que está recibiendo terapia tromboprofilácticas con heparinas de bajo peso molecular, la recomendación de ellos es que se puede hacer la conversión a heparinas no fraccionadas después de la semana 36 o incluso la semana 37 del embarazo, particularmente si hay un riesgo de parto o el parto está presente, o sea, si la paciente ya ha iniciado trabajo de parto. ¿Con qué finalidad? De que es mucho más fácil, nos facilita mejor el tiempo para abordar el neuroeje con una paciente que viene recibiendo heparina no fraccionada respecto a una heparina de bajo peso molecular. O sea, si nosotros nos solicitan realizar una analgesia obstétrica, si la paciente viene recibiendo heparina de bajo peso molecular, pues vamos a tener que esperar mucho más tiempo respecto a si está recibiendo heparina no fraccionada. Tener presente siempre el intervalo de dosis. La dosis de heparina, si está recibiendo heparina no fraccionada, esperar al menos 4 o 6 horas para invadir el neuroeje. Y para los pacientes que vienen recibiendo heparinas durante más de 4 días, siempre se debe utilizar recuento de plaquetas y también estudios de PTT para ver antes de abordar el neuroeje. Bueno, y ya que estamos pues en épocas de pandemia, una de las preguntas es ¿cómo se comporta el embarazo durante la infección del coronavirus? Realmente, pues no voy a hablar extensamente coronavirus, ya tuvimos una charla respecto al enfoque que se debe realizar de los pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus, pero una de las dudas que yo tuve y quise buscar en la literatura, qué recomendaciones hay o si hay unas guías en las pacientes embarazadas. Sabemos que las mujeres embarazadas, ya hemos expuesto, las embarazadas sanas tienen una evidencia de un mayor riesgo de generación de trombina y pues el estado protrombótico asociado a los cambios fisiológicos del embarazo. Y pues tienen una mayor
inflamación, digamos, intravascular, que es mucho más exagerada. Entonces, ya las pacientes embarazadas sanas tienen un riesgo de tromboprofilaxis, y las pacientes que están infectadas con coronavirus, ¿cómo se ha comportado? Realmente, todo se basa en lecturas de editores, en recomendaciones, y pues no hay como tal una guía muy estricta de recomendación de la tromboprofilaxis en las pacientes embarazadas. Incluso lo que se ha escrito en la literatura, tanto a nivel China y en España y en Estados Unidos, pues prácticamente no hay una estricta guía para el manejo de estas pacientes. Incluso el Royal College, pues es la única guía que pues, vi que una de las recomendaciones es utilizar la tromboprofilaxis, pero pues igual ellos están haciendo una evaluación de estas pacientes. Entonces, la pregunta es, sabemos que las pacientes cuando se admiten a nivel hospitalario tienen que recibir terapia tromboprofiláctica, y incluso si tienen una infección por coronavirus, pues efectivamente se van a ver beneficiadas. Pero una de las preguntas es, las pacientes que están recibiendo manejo ambulatorio, o sea, que están infectadas por el virus por coronavirus, pero que están recibiendo manejo en casa, o que de pronto están con síntomas leves, ¿qué recomendación se hace? Actualmente, pues realmente no hay una recomendación como tal. La única que vi exactamente que de pronto se lanzan a realizar una recomendación es la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, que sí es la única que en las pacientes que son asintomáticas o que están recibiendo un manejo en domicilio, si es positivo, solamente si es confirmado positivo, sí les recomiendan utilizar una tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular ajustada al peso al mínimo 14 días, pero solamente si tiene un diagnóstico positivo durante el embarazo. Si es sospecha, pues realmente no se da una recomendación de hacer una tromboprofilaxis. Lo que ellos recomiendan es que se espere el resultado de la prueba, y más bien lo que se recomienda, debido a que están pues en el aislamiento y está pues un riesgo de inmovilización, solamente son recomendaciones de manejo conservador. Si son hospitalizadas, pues ya habíamos hablado que las pacientes que están hospitalizadas y la hospitalización va a durar más de 72 horas, los pacientes sí o sí tienen que recibir una terapia tromboprofiláctica. Incluso hace una recomendación si la paciente ya está en el posparto y si está infectada por coronavirus, pues realmente si no hay otro factor de riesgo, también recomiendan hacer la tromboprofilaxis 14 días y nada más. Eso es todo lo que quería hablar y compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias.